Ya, ahí comenzó a grabar. Ya, entonces dice, usando la relación C igual a 5 novenos por F menos 32, ¿cierto? Determinar el intervalo de la escala Fahrenheit que corresponde a 20 menor o igual que C, menor o igual que 30. Pero nosotros ya conocemos el valor de C. Sabemos cuánto es, sabemos que es 5, ¿cierto? 5 novenos por ese factor que está ahí. Por lo tanto, con el resultado yo voy a tener que considerar el 20 menor o igual que C, pero C justamente es 5 novenos por F menos 32. Y eso es menor o igual que 30. Ok. Entonces, aquí tengo dos alternativas. Ahí usted puede elegir la que más le acomoda. La primera es resolver esto como una desigualdad doble, ¿ya? Entonces sería trabajar con una desigualdad y después con la otra. Y luego intersectar, ¿cierto? El desarrollo. O sea, intersectar las soluciones. Esa sería una de las alternativas. La otra de las alternativas sería, que es la que vamos a elegir ahora, y en el próximo problema vamos a elegir esta de la desigualdad doble, pero lo que vamos a hacer aquí en este problema no va a ser eso mismo, sino que vamos a desarrollar de forma simultánea, porque yo también puedo ir, aparte de que puedo generar dos desigualdades distintas, también puedo desarrollar esto de forma simultánea. Y en rigor a lo que tengo que llegar justamente es a despejar la f, que es justamente lo que me piden, ¿cierto? Porque me piden determinar el intervalo, pero en la escala de Fahrenheit, ¿ya? Eso implica despejar f. Por lo tanto, para poder resolver esta ecuación, para despejar f, primero tengo que quitar la multiplicación del 5 novenos, y luego el menos 32 que está molestando al f para que pueda quedar libre. Por lo tanto, si yo tengo un 5 novenos multiplicando un paréntesis, la forma que tengo para sacarlo es multiplicar por su recíproco. En este caso, 9 quintos. ¿Por qué? ¿Qué saco yo como multiplicar por 9 quintos? Por ejemplo, el 9 quintos yo lo multiplico por 20, menor o igual al 9 quintos, por el 5 novenos, por f menos 32, menor o igual a 9 quintos, por 30. ¿Qué beneficio me proporciona haber multiplicado por el 9 quintos? Simplificar, ¿cierto? Aquí me queda una y el 9 en el 9 queda una. ¿Sí? Por tanto, aquí va a quedar el 1 acompañando al paréntesis, ya que eso es positivo. O acá puedo simplificar el 5 en el 20 está contenido 4 veces y el 5 en el 30 está contenido 6 veces. ¿Ya? Entonces, queda 4a, perdón, aquí hay un 9, ¿cierto? 9 quintos. 4 por 9, eso es 36. Menor o igual, que bueno, ahí queda 1. Entonces podemos escribir ya sin paréntesis la expresión. Menor o igual a 6 por 9 son 54. Ok. Luego de eso, ¿qué tendría que hacer para sacar al menos 32 de ahí? Tendría que sumar 32 a toda la inecuación. Entonces esto quedaría como 36 más 32, ¿cierto? Menor o igual a f menos 32 más 32. Menor o igual a 54 más 32. 36 más 32, ¿cuánto es? 68. 68, gracias Rosemary. Aquí el 32 con el 32, con el menos 32 se anulan. Entonces aquí queda f. Y 54 más 32 serían 86. Mira, 68 con el 86 como que se parecen. Bien, hasta ese punto. ¿Dudas, preguntas, consultas? Hasta ese punto, ¿tienen dudas, preguntas o consultas o no? ¿O está claro el procedimiento? Está claro. Está Ya, claro. muchas gracias. Entonces, luego de eso, me dicen, usando la relación, determinar el intervalo
de la escala de Fahrenheit que corresponda a esta relación, ¿cierto? Por tanto, ¿qué puedes responder aquí tú? La escala en grados Fahrenheit que corresponde a 20 menor o igual que C menor o igual que 30 es, y ahí obtenemos escribimos la que obtenemos, 68 menor o igual que F menor o igual que 86. ¿Sí? Bien. No sé si, al parecer no hay dudas con respecto a eso, ¿cierto? No. Ya. Bueno, olvidé pedirles que fueran a, ¿cómo se llama? A registrar su asistencia, por favor, en aula virtual. Vayan a registrar su asistencia en aula virtual, por favor, se los pido. Ya vamos a dar 2 minutitos para que vayan y vuelvan. No queda muy lejos, así que eso, 2 minutitos para que vayan a registrar su asistencia y continuamos con el problema 3. Ya. ¿Fueron a registrar su asistencia o no, chiquillos? Sí, Voy a revisar. Vale, voy a revisar el tiro si los que estamos conectados fuimos o no fuimos. Diez. Hay 10 que se han registrado y hay 14 conectados. Por favor, los que faltan, vayan, ¿vale? Bien. El problema, ahí tenemos el problema 3, ¿cierto? Dice, pasados 3 minutos después de introducir una bacteria experimental en cierto cultivo, el número de bacterias está dado por n igual. ¿Cierto? Determinar el momento en el que el número de bacterias está por debajo de 4000. En términos generales, ¿qué me piden? ¿Cuándo el número de bacterias está por debajo de 4000? ¿Y qué es lo que está representando el número de bacterias? N menor que 4000. N es igual al número de bacterias. Entonces lo que tengo que resolver aquí, como bien dice la compañera, es el N, perdón, menor a 4000. ¿Sí? Pero N justamente es 10.000 partido en t cuadrado más 1 más 2000. Y eso tiene que ser menor que 4000. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las estrategias que vamos a usar va a ser restar 2000, ¿cierto? Para que aquí quede el 10.000 libre, t cuadrado más 1, y va a quedar menor a 2000, porque 4000 menos 2000 serán 2000. Además de eso, vamos a simplificar. ¿Por cuánto vamos a simplificar? Podemos simplificar por 2000, ¿cierto? Entonces, si dividimos por 2000, el 2000, ¿cuántas veces cabe en el 10.000? 5 veces, ¿cierto? Bien. Hasta ese punto, dudas, consultas,
¿Comentarios, sugerencias? ¿Alguien? No, profe. Ya. ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Vamos bien, Rosemary? Profesor, usted que dividió todo entre 2000, ¿cierto? ¿Cierto? Entre 2000. Entonces, pero el 5, el 5 queda arriba. Voy a escribir el proceso que se hizo, ya para que quede un poco más claro. El dividir por 2000 es lo mismo que decir multiplicar por 1 dividido en No, sí, 2000. queda arriba, está bien. ¿Cierto? Esa, también podemos, o si no queremos dividir y multiplicar, también lo podemos hacer. Sí. Entonces, si colocamos el 10.000 acá, dividido por el t cuadrado más 1, ya vamos a colocarlo como si estuviera multiplicando para que sea más visible la simplificación. Por 1 partido en 2000. ¿Sí? Y ahora, simplificamos los ceros, ¿cierto? Y el 2 en el 10 cabe 5 veces. Y ahí aparece el 5. Y el 2000 en el 2000 una vez. Por tanto, luego de esa simplificación, voy a continuar acá, queda 5 por 1, y eso es 5, dividido en t cuadrado más 1, menor que 1. ¿Sí? Sí. Ya. Bien. ¿Qué procedimiento usamos ahora? El- bueno, creo que primero se hace la restricción abajo y luego se puede usar el número 1, el que era valor absoluto de x, que era menor que c. A ver, ¿lo podría repetir? Sí, que primero podemos hacer la restricción del denominador abajo y luego podría ser la regla que usted puso, que eran 4 reglas, usar la primera, la del valor absoluto de x, que es menor a c, donde x es menor que menos c, perdón, mayor que menos c y menor que c. Ya. Ahí, en rigor, primero la restricción no es necesaria, ¿ya? Aclarar porque el t cuadrado más 1 siempre va a ser un número positivo, ¿ya? Entonces eso nunca va a ser cero, la fracción nunca va a ser cero. ¿Ya? ¿Vale, Rosmarie? Entonces Ya. yo lo que optaría sería por hacer el t cuadrado más 1 menos 1 menor que cero. ¿Sí? Entonces ahí lo comparamos con cero y esto lo restamos. ¿Pues cómo restamos esta expresión? 5 menos t al cuadrado menos 1 sobre t cuadrado más 1. Y esto tiene que ser menor que cero. ¿Ya? Entonces, aquí me queda, esto es equivalente con decir 5 menos t cuadrado más 1, ¿cierto? Dividido en t cuadrado más 1. ¿Sería T más 1 arriba o no? Al principio. No, querida, porque aquí, como está el negativo delante del paréntesis, a esta parte te refieres, ¿cierto? Sí, todavía usted no multiplica ese menos. Sí, ahora lo acabo de hacer acá, Sí, ahí se hizo. ¿sí? Entonces queda negativo por positivo el t cuadrado, va a quedar negativo t cuadrado y el 1 va a quedar positivo, Ujú. ¿sí? No, pero me confundí porque se supone que se multiplica por el 1, se multiplica por T elevado a 2 más 1. ¿Sí? Y usted puso menos 1. Ah, ya veo, ya veo. Esto es más 1. Ahí sí o no. Sí, Sí. eso. Ah, gracias. Ya, perfecto. Ahora sí que sí. Muchas gracias por la observación. Ya, y ahora entonces, ¿eso cuánto me queda? Eso me queda 4 menos t cuadrado dividido en t cuadrado más 1, ¿cierto? Sí. Menor que cero. Ok. No se cambia el sistema. Re- sí. Entonces, perdón, no quería usar esa función. Vamos a tomar esto
y lo vamos a añadir a llevar una nueva página, ¿ya? Aquí, en rigor, recuerden que teníamos que encontrar los valores críticos. Ujú. Ah, ya, ya. Los valores críticos. Entonces, ¿cuándo encontrábamos los valores críticos? Cuando 4 menos t cuadrado era igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podíamos factorizar 2 menos t por 2 más t, ¿cierto? Eso quiere decir que 2 menos t va a ser igual a 0 y que 2 más t también va a ser igual a 0. Oh, ¿cierto? Oh, no me acuerdo. Sí, parece que sí. Ya. Entonces, este va a dar mi t1, que va a ser igual a 2, y acá se va a dar mi t2, que va a ser igual a menos 2. ¿Ya? Ahí tenemos dos valores críticos. No tenemos un tercer valor crítico porque t cuadrado más 1 nunca va a ser igual a 0. De hecho, t cuadrado más 1 siempre va a ser un valor mayor que 0. Profesor, Dígame. o sea, mi única opción sería que el numerador y el denominador sean ambos positivos, pero en el numerador, si yo veo el 2 menos t multiplicado por 2 más t, puedo evaluar dos opciones, o sea, que uno sea positivo, el otro negativo y el otro, perdón, negativo, negativo y positivo, positivo, ¿cierto? Eh, la opción que tenemos es que, bueno, si ese es positivo, entonces ese tendría que ser negativo. ¿Ya? Porque si fuera positivo y positivo, ya entonces la desigualdad no sería menor que 0. Ah, no, yo digo al momento de hacer el cambio o sea, al volver esa operación mayor que cero. A ver, no entendí muy bien a lo que te referías, Rosemary, discúlpame. Ah, sí, mire, le comento. Lo que pasa es que yo, cuando llegué a ese plano de 4 menos t al cuadrado, lo que hice ¿Sí? fue para después operar, fue sacar el negativo y dejarlo en t al cuadrado menos 4, ¿cierto? Pero para eliminar ese negativo, yo lo multipliqué por menos 1. Ah, entonces la desigualdad A te eso me refería. quedó, cambió. Sí, pero nada más por eso. No, pero es lo mismo. Ah, ya. Debiésemos llegar a lo mismo, al mismo intervalo. Ah, ya. Ya, luego de que tenemos eso, entonces nos vamos, ¿cierto?, a la tablita que tenemos. ¿Ya? Bueno, aquí decir que, de hecho, el t cuadrado más 1 es mayor que 0 siempre. Bien, ahora tenemos esa tablita, ¿cierto? Ahí vamos a tener al menos infinito. Ahí vamos a tener el valor crítico 1, que sería 2, menos 2. Después el valor crítico 2, que sería 2. Y después tendríamos al más infinito, ¿cierto? Bien, entonces aquí vamos a colocar el menos infinito, el menos 2, el 2, el más infinito. Y vamos a tener el primero, el segundo, el tercero que siempre es positivo y al final vamos a tener la comparación de la fracción completa. Ok, entonces aquí debiésemos, ya, se supone que eso lo factorizamos, ¿cierto? Y quedó como 2 menos t por 2 más t dividido en t cuadrado más 1 menor que 0. ¿Ya? Entonces el primer factor es 2 menos t, el segundo factor es 2 más t, el tercer factor es t cuadrado más 1 y el último factor es el producto, ¿cierto?, con la fracción. ¿Sí? Bien, el 2 menos t, ¿dónde se hace 0? Eso es lo primero que vemos. ¿Dónde se hace 0 el 2 menos t? En 2. En 2. El 2 más t se hace 0 en menos 2. El t cuadrado más 1 nunca se hace 0. Eso quiere decir que la fracción, si este toma el valor 0, entonces la fracción va a tomar el valor 0 aquí. O si también el 0 al otro lado, también la fracción va a ser 0 en esos puntos. ¿Ya? Y a mí me están pidiendo que sea estrictamente menor que 0. Por tanto, esos puntos van a quedar fuera de la solución final. ¿Ya?
2 menos t, ¿en qué intervalo es negativo y en qué intervalo es positivo? Fíjense, se supone que después del 0, si nosotros ponemos aquí el 0, se supone que después del 0 están los positivos y los negativos para cuando uno escribe t. Pero si yo escribo menos t, pasa algo contrario, porque los que eran positivos, ahora con el negativo que está dentro van a quedar negativos, y los negativos que eran van a quedar positivos. ¿Se entiende esa analogía o no? Sí. Por tanto, al lado izquierdo ellos van a ser positivos y luego él va a ser negativo. El 2 más t a la izquierda va a ser negativo y de la derecha del 0 van a ser positivos. Y el t cuadrado más 1 siempre va a ser positivo. Ya. ¿Cuánto nos dan estos intervalos? Aquí va a ser negativo, ¿cierto? Todo positivo, entonces el intervalo queda positivo. Positivo por positivo por negativo, esto queda negativo. Como andamos buscando los intervalos que son menores que 0, ellos son los que cumplen, ¿cierto? Por lo tanto, t pertenece a ¿dónde? Al intervalo desde el menos infinito hasta el menos 2, no lo incluye. Unido, un intervalo abierto tampoco lo incluye, desde el 2 al más infinito. Claro, la respuesta sería desde el 2 hasta el más infinito, ¿no? Exactamente. Luego tomamos la decisión y descartamos, ¿cierto? Esto, se descarta esa parte de la solución. Se descarta porque el tiempo Es negativo. siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? El tiempo. El tiempo no puede ser, no es negativo, a menos que esté en un contexto en el que seguramente te va a aparecer el tiempo negativo, en el que tú estás hablando del pasado o del tiempo atrás. ¿Ya? Pero en este caso no. En este caso te preguntas por el número de bacterias, ¿cierto? Por tanto, el tiempo va a ser positivo. Esto me genera una siguiente implicancia, que t finalmente pertenece al intervalo desde el 2 al más infinito. Por lo tanto, me preguntan en qué momento el número de bacterias está por debajo de 4000. Respuesta, el número de bacterias, ¿cierto? Estará por debajo de 4000 para, y ahí usted escribe el intervalo que encontró. Dudas, preguntas, consultas, sugerencias. ¿Es claro el desarrollo del ejercicio, no? Para todos y todas. ¿Es claro o no? Profe, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya. Tenemos a dos, a Rocío y a Francisco, ¿no? no, Benjamín. Ya, disculpa, Benjamín. Ya, démosle la palabra a Rocío y enseguida a Benjamín, ¿vale? Sí, profe, no hay problema. Y a Rocío. Ya, profe, donde puso el tic verde, ¿cómo yo sé cuál pertenece y cuál no? Es que en eso me confundo mucho. Donde puse el tic verde. ¿Cuál es el intervalo que me sirve? ¿A eso te refieres? Sí. Porque aquí tu inecuación, tu desigualdad te indica que todo lo que tú estás haciendo tiene que ser menor que 0, ¿sí o no? Ah, ya, ya. Entonces tú vas justamente donde están los que son negativos. El intervalo, o sea, la fracción en este intervalo me dio negativa. La fracción en este otro intervalo también me dio negativa. Para eso uso esta tablita de resumen, ¿cachai? Esta es la tabla de signos. Ya, profe, muchas gracias. ¿Todo, no? Sí, ahora entendí. Ya, vale. Chuta, qué bueno que lo preguntaste porque eso mismo chuta, es nefasto porque así viene la tabla y después no sabéis cuál es el que tenéis que colocar, entonces sería muy perjudicial. Ya, Rocío. Benjamín, Profe, la analogía no la entendí muy bien. ¿cuál analogía? Esa que hizo de las T, del menos al más, porque no me acuerdo muy bien cómo hacer eso. Ya, de Como acuerdo. que, Lo hice para poder entregar una mejor comprensión de la tabla, ¿cachai? De la tabla. ya, En el sentido de que aquí, por ejemplo, no aparece lo que es habitual, que aparezca la variable
por ejemplo, uno coloca t cuadrado, o t al cubo, o t más o menos algo. Sí. Pero hay ocasiones en que aparece algo menos la variable, ¿cachai? Entonces lo que estaba explicando ahí es que ahí esa analogía cambia. Porque, por ejemplo, si yo tengo el eje X, ahí está el eje X, y aquí está ubicado el 0. En un número normal, por ejemplo, en el X más 1. ¿Cachai? En el X más 1, todos los que están a la derecha del 0 van a ser positivos. Sí. Porque 0 más 1 va a ser 1, el 1 más 1 va a ser 2. O sea, del 0, de hecho, desde el menos 1, no. Bueno, pongámosle que sea del 0. ¿Ya? Ya. Entonces, y de hecho, si le colocamos aquí, le colocamos intervalo abierto, y aquí borramos solamente la ecuación X, ¿ya? El 0 no cuenta, pero de aquí para allá van a ser todos positivos, ¿cierto? Sí. En cambio, cuando tú tienes menos X, ahí está el 0, cambia. ¿Por qué? Porque lo que era positivo, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a tomar el 2, que es positivo. Si tú lo reemplazas acá, va a ser menos 2. O sea, Claro. lo que era positivo, ahora va a ser Negativo. negativo, ¿cachai? O sea, todo, porque acá si era positivo, acá arriba era positivo y por tanto lo otro era negativo. En cambio, para el menos X va a cambiar y todo lo que era positivo va a ser negativo, ¿cachai? Y todo lo que fue negativo ahora va a ser positivo. Solo porque el signo del X, de la variable, tiene el menos, ¿cachai? Es como lo que pasó aquí, en la primera. 2 menos t. El negativo lo tenía el t. Entonces yo, por ejemplo, si yo quisiera evaluar aquí el 0, ¿cachai? Si yo evalúo el 0, me va a quedar 2 menos 0. O sea, va a ser positivo, Ah, ahí ya me aclaré. Ahí ya me ¿me aclaré. cachai? Pero, por ejemplo, si Va a agrego ser el 5, por negativo. ejemplo, va a ser 2 menos 5, o sea, va a quedar menos 3, va a ser negativo. Pero Claro. antes nosotros hubiéramos pensado que era positivo, ¿cachai? Pero eso ocurre porque el t tiene el valor negativo. No sé si me expliqué bien con eso. Sí. Ahí me aclaró la duda. Vale. Muchas ¿Alguien, gracias. Benjamín, alguien más tiene alguna duda respecto a lo mismo? Ya. Entonces, como ya está claro, ¿cierto? Eh, vamos a la guía. ¿El problema 4 lo resolvimos o no? ¿No tienen dudas con el problema 4? ¿Resolvimos el problema 4 o lo quieren resolver? ¿Quieren resolverlo, perdón? O ya no o lo pasamos? ¿Mm? Profe, pero el ejercicio 4 ya, o sea, el problema 4 ya lo hizo. Ya lo hicimos, ya, vale. Gracias. Eso quería confirmar. Profe, ¿Sí? debería hacer el ejercicio de la F del ítem 1 que pidió una compañera por el chat. Ya. Vamos a ir a ese. Vamos a dejar ese aquí. Vamos a ir al ejercicio F. Aquí está eso. Me dan un segundito. Aquí tenemos el F. Ya. Ahí estamos.
Dice que debemos resolver primero que todo, ya, bueno, si me plantean algo así, voy a resolver primero que todo lo que está en el paréntesis, x cuadrado, ¿cierto? Menos x, menos 6, menos el x cuadrado menos x más 8, que cambia de signo, ¿cierto? Entonces sería más x menos 8. Y eso es mayor que 0. Y aquí podemos anular los x cuadrados, ¿cierto? Fíjense que el menos x también se anula con el más x. Y queda menos 6 menos 8. Y eso es menos 14. Y dice que menos 14 es mayor que 0. ¿Qué decisión puedo tomar yo en esta situación? Es vacío, no hay nada que cumpla. Que no hay nada que cumple, ¿cierto? O sea, hay una contradicción, se dice. En matemáticas se dice que eso es una contradicción. Por tanto, la solución es vacía. Solución es igual a vacío. A diferencia de que si hubiera estado, por ejemplo, si no hubiera quedado, en el caso no hubiera quedado, por ejemplo, 14 mayor que 0, y eso sí es verdad, esto es verdadero. Entonces, ¿cómo concluyo ahí? Que la solución van a ser todos los números reales. O sea, si ocurre esto, quiere decir que todos los números reales cumplen, ¿cierto?, con la proposición inicial. ¿Me explico bien o no? Sí. ¿Todos y todas? Sí, profe. Ya. Espero ahí haber respondido a Helen. Bien. Vámonos al anterior. Ya. El anterior, tenemos eso. ¿Cierto? Me dicen la fuerza gravitacional F ejercida por la Tierra sobre un cuerpo que tiene una masa de 100 kilogramos está dada por la ecuación. Y ahí me ponen una ecuación donde de la distancia del objeto desde el centro de la Tierra y la fuerza F se mide en newtons. ¿Para qué distancia será entre 0.0004 newton y 0,01 newton? La fuerza gravitacional ejercida por la Tierra. Entonces me preguntan, en rigor lo que me están preguntando, y uno ahí tiene que tenerlo claro, que dice que es entre esos valores. O sea, me piden para qué distancias será, ¿cierto?, ese intervalo, la fuerza gravitacional. O sea, lo que me están diciendo es 0,0004 menor que F menor que 0,01. ¿Sí? Eso es lo que me están indicando. Y a partir de ella, yo tengo que despejar la distancia. Entonces, ¿cómo procedemos? Poner el equivalente de F. ¿Ya? Y este sería 4 dividido en ¿cuánto? 10.000. Menor que... A ver, estos son 1, 2, 3, 4, 5, son 4 millones. Dividido en d cuadrado menor a 1 dividido en 100. Bien. ¿Hasta ahí tenemos dudas o no? ¿Es claro? ¿Se entiende el planteamiento del problema? Profe, Profesor, tal como está la pregunta, ese de para qué distancia será entre tanto y tanto, ¿es con el igual incorporado o solo así como se lo colocó?
Ah, claro, sí, será entre, sí, porque el entre, a ver, ahí, es buena pregunta, Rosemary, Ujú. porque si te dice que estará entre ellos, no te está diciendo que va a ser uno de ellos, sino que va a estar entre ellos. Claro, como me guié de la parte inicial que dice para qué distancias, entonces por eso encontré la relación de que se lo tome igual. Donde, a ver, dice, ¿para qué distancias? Ya. Sí, es subjetivo igual ahí un poco subjetivo entonces el planteamiento, Mm, porque si a mí, por ejemplo, me dicen que para qué distancias, yo me refiero a que, o sea, ahí yo lo entiendo que si encontramos un intervalo vamos a encontrar más de una distancia y no que consideren los extremos. No sé si me explico, Rosemary. sí, Entonces, cuando lo piensa en qué distancias, claro, pues se refiere a un intervalo, porque en el intervalo va a encontrar infinitos valores. ya, ¿Sí? Así yo lo interpreto. Por ya, eso diría que es mayor y menor nomás. ya. ¿Ya? Ujú. Ya. Ya, aquí, ¿cómo procedemos? Se puede multiplicar todo por d al cuadrado, o sea, 10.000 d cuadrado, para despejar Ya. los Sí denominadores. lo podemos hacer. Sería importante indicar por qué podemos hacerlo, porque cuando nosotros tenemos los denominadores, ¿cierto? O sea, tenemos denominadores con variables, lo que nosotros hacemos habitualmente es usar la tablita, o sea, tenemos que toda la expresión tenemos que compararlo con cero, ¿cierto? Y sumar y restar y encontrar valores críticos. Sin embargo, lo que dice Rosemary tiene razón, porque aquí nosotros podemos multiplicar por, bueno, 10.000, ¿cierto? Para eliminar estos denominadores, pero además de eso, por 10.000 de cuadrado, ¿cachai? ¿Y por qué podemos multiplicar por 10.000 de cuadrado? Porque el de cuadrado es una distancia, y las distancias son positivas. Aquí no hay ambigüedad que ese valor puede ser positivo o negativo. Las distancias son positivas. Si se está al cuadrado, con mayor razón, pues cualquier valor que entre ahí va a ser positivo. ¿Ya? Eso es lo que nos permite poder multiplicar así como lo vamos a hacer. Entonces, multiplicar aquí 10.000 D por 4 partido en... A ver, voy a escribirlo con azul. 10.000 D cuadrado por 4 partido en 10.000 menor que 10.000 D cuadrado por 4 millones dividido en D cuadrado menor que 10.000 D cuadrado por 1 partido en 100. ¿Sí? Entonces ahora vamos a simplificar 10.000 dividido en 10.000. Bueno, acá el D cuadrado con el D cuadrado. Y el 100 se va con 2 de esos ceritos. ¿Cuánto nos quedará acá entonces? Nos va a quedar 4D cuadrado menor que 10.000 por 4 millones. Uf, nos va a dar, a ver, 3, nos va a dar 40.000 millones. Harto. Menor que, aquí nos va a quedar 100 de cuadrado. Luego lo que voy a hacer va a ser tomar esa expresión, la voy a llevar a la página siguiente. Entonces aquí voy a utilizar la estrategia que dije que iba a utilizar en el ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolverlo como una desigualdad doble. Primero esa, y luego esa que está ahí, ¿ya? Por lo tanto va a quedar 4D cuadrado menos 4 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 por 10 elevado a 10. Y 4 por 10 elevado a 10 menor que 100 de cuadrado. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, el d cuadrado
va a ser igual a 4 por, perdón, va a ser menor que 4 por 10 elevado a 10 dividido en 4. Y acá va a ser 4 por 10 elevado a 10 dividido en 100 igual a d cuadrado. ¿Sí? Entonces acá simplificamos y me queda que d cuadrado va a ser menor que 10 elevado a 10. Y simplificamos el 10, ese van a quedar 8. Esto va a ser 4 por 10 elevado a 8 menor que d cuadrado. Hasta ese punto, ¿tenemos dudas, preguntas, consultas, sugerencias, comentarios? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? No, profe. Ya. Entonces, extraemos raíz en ambos lados. Por tanto, va a quedar valor absoluto de d menor que, ¿cuánto es la raíz de 10 elevado a 10? 100.000. 10 elevado a 5, ¿cierto? Entonces sería el valor absoluto de d menor que 100.000. Y aquí me va a quedar la raíz de 4 por 10 elevado a 8 menor que el valor absoluto de d. ¿Sí? ¿Cuánto queda aquí? 20.000. Va a quedar claro porque esto va a ser 2 por 10 elevado a 4. 10 por 2 por 10.000. Y eso dijo que era 20.000. 20.000. Ok. Aquí tenemos dos cosas que tenemos que resolver, ¿cierto? Sí, profe. Esa es la primera que vamos a resolver. ¿Ya? ¿Y ahí qué propiedad utilizamos? Menos eso menor que D menor que S. ¿Sí? Pero como estamos hablando de una distancia, esto no tendría sentido. Aquí se forman dos desigualdades, ¿cierto? Esto es un sinsentido. Porque la distancia siempre va a ser positiva, ¿no? Pues exacto. D es mayor que 0. ¿Qué implica eso? Eso implica que D, por un lado, va a ser menor que 100.000. 100.000. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos esa desigualdad que resolver. ¿Cómo la resolvemos? ¿Cierto? Está como al revés, ¿cierto? A ver, vamos a D mayor que 20.000. Entonces con esa decimos que D tiene que ser mayor que 20.000 o D menor que menos 20.000. ¿Cierto? Entonces aquí también tenemos otra que también sería un sinsentido. Sinsentido. Porque D tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces lo que implica esto es que D va a ser mayor exactamente a 20.000. Ahí tenemos nuestros dos intervalos, ¿ya? Luego, la pregunta que me hacen es, ¿para qué distancias ocurrirá cierto ese... ¿Para qué distancia? Entonces, como respuesta que respondemos, respuesta, ahí dice, para, Mayor que 20.000 y menores que 100.000. se cumple para, y ahí colocamos D, tiene que ser mayor que
20.000 y a su vez tiene que ser menor Que 100.000. que 100.000. Bien. ¿Estamos claros o no? ¿Se entiende el problema? Sí, profe. Ya. Bien. Creo que ya estamos, ¿cierto? Espero haber podido responder sus dudas con respecto a estos. No sé si tienen alguna otra duda. Al menos yo no, profe. Ya. Los demás chiquillos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien ya o no? Sí. Sí. Ya. Tamara, Marta, ¿Todo bien? Francisco, Matías, Yo Krishna, tampoco. Juan, Marcelo, Matías, Antonella, Edgar. ¿Estamos bien? Ya. Sí, profe. Ya, chiquillos, entonces vamos a dejar esto hasta aquí, ¿vale? Les voy a enviar entonces ahora el archivo con los problemas. ¿A dónde lo va a enviar? Se lo voy a enviar aquí al Ahí chat. a la UCM. Ahí. 04, aquí estamos a 04 del 06, ¿cierto? Ya. Entonces salgo de aquí. 04 del 06. Aquí. Se los envío. Ya, ahí está cargando. Vamos a detener la grabación.